nos hace falta un método más bajado, pero tenemos toda la intención y tenemos toda la inquietud sobre todo esto, ¿no? Que llevamos ya como 3 años con todo, ¿no? De querer bajar más a, a, una, a un método o una forma de cosas más aterrizadas y con datos que estamos a que saque datos, pero no sabemos al 100% acomodarlos. Creo que ahorita ese es el punto. Nos interesa mucho, tenemos muchas preguntas, tenemos muchos cuestionamientos y queremos saber, junto con SIG México, saber cómo podemos llegar a algo más tangible y sobre todo comunicarlo, ¿no? Como estamos platicando, Lalo, ¿no? Ahorita se llama nixtamalización, ¿no? Pero en el trayecto tenemos también otras cosas muy locas también y a ver qué se puede dar, ¿no? Creo que está el capital humano, que le dicen, las ganas y creo que podríamos hacer muchas cosas juntos, ¿no? Totalmente de acuerdo. La intención justo de reunirnos ahora entre todos, al menos como para conocernos y vernos un poco los rostros y además ir tomando como notas y poniendo un inicio camino, es justo fomentar una alianza entre La Gruta y SIG México. Los pormenores, digamos, los envié ya, los tiene tanto Carlos como lo revisaron ustedes ya también el documento, que era justamente ir poniendo estructura de alguna manera al trabajo que hemos tenido nosotros y que han tenido ustedes por su parte, la manera en la que lo han ido llevando o lo hemos ido llevando en paralelo y de pronto caer en un punto en común como para justo liberar cosas que puedan ser útiles en muchos sentidos. Haciendo un brevísimo resumen de las dos reuniones que hemos tenido tanto el chef Carlos como yo, la intención es justamente poner nuestros ojos, al menos al inicio, como bien lo dice, para construir un camino, un manual, una especie de desarrollo técnico, un gran libro de la nixtamalización como un sistema superior de cocina. ¿Qué significa esto? Todos los datos y la información que tiene la gruta de por sí, desde el campo hasta la puesta en contexto en el restaurante, la experimentación que hacen in situ para efectos de atender sus necesidades gastronómicas, es decir, su necesidad de uso del producto, hasta ponerlo en la mesa de un comensal, finalmente son datos, es información que puede observarse, analizarse desde otros ángulos, bajo otra metodología, y construir, por lo tanto, manuales o informes o documentos académicos que nos permitan construir un libro, una aplicación, un seminario, un curso, y un poco ir abriendo la puerta para justo la reflexión de la nixtamalización como este gran método que existe en México, que está poco explorado, que necesitamos irlo aterrizando de mejor manera. O sea, todo el discurso que SIG México tenemos finalmente en el sentido de ponerlo al día, dejárselo al mundo como una herramienta metodológica superior, en la misma tesitura que la fermentación para las harinas de trigo. Es decir, ese es como el gran camino y la gran ruta que hemos estado hablando. Para ustedes, chicas, que a lo mejor no lo han escuchado mucho, es justamente saber que todo lo que ustedes han hecho desde su ruta y la nixtamalización como tal, como el gran proceso, es solamente comparable esa tecnología con la panificación en Europa o en Asia. Es decir, el desarrollo de pan a través del trigo, de un grano, corresponde o es similar o es paralelo a lo que sucede aquí en América con el maíz, la nixtamalización y todos los productos derivados. En ese sentido, como cocineros, nosotros hoy en día tenemos una labor importante de difusión y divulgación de este conocimiento, pero de pronto no hemos sabido organizar o estructurar bien el conocimiento porque parece que a veces está muy separado entre sí, o sea, mucha gente haciendo muchas cosas desde muy lejos, desde pocos ángulos, o desde muchos ángulos y desde poca cercanía, ¿no? Y de pronto lo que interesa con estos equipos de trabajo es ir haciendo mucho más estrecho el camino y en algunos casos construir puentes como lo pueden ser las ciencias o la visión técnica. El equipo SIG México, como ustedes lo ven, tanto el maestro Carlos como Willy, como Carla, al final todos tienen una perspectiva distinta que nutre la visión que podríamos llegar a tener del trabajo que comencemos en conjunto, desde la relación con las ciencias y su entendimiento respecto a un producto como la nixtamalización o un sistema como lo es la nixtamalización y también la visión que tiene Carlos con todas las otras ciencias que existen alrededor no solamente la ciencia de los alimentos, Willy en la aplicación en un restaurante, en la aplicación de manera viva y estando en el Estado de México,
y Carla ya con este diálogo que siempre tiene y que nos permite acercarnos con la formación, es decir, a la clase del chamaco que está allá afuera tomando su primer semestre de gastronomía en línea, ¿no? O que serán hijos de la pandemia y que tendrán que tener conocimientos técnicos mucho más específicos que de los que había antes, ¿no? Entonces, ese es el camino, esa es la ruta, empezar a hacer un puente lo suficientemente sólido como para que vayamos circulando, generar una alianza que vaya dividiéndose en fases, que nos permita hacer trabajo en línea, después vernos y evidentemente construir ese gran documento que nos ilusiona a muchos como un gran libro, no sé, es que ahora no sabemos el formato, pero al final es ¿Cómo va a ser? un gran documento manual que le permita a aquellos que transforman alimentos, o sea, a los cocineros, a amas de casa incluso, saber de qué carajo se trata la nixtamalización. Porque desafortunadamente, y es algo con lo que contamos hoy, y ustedes lo sabrán bien, todos lo sabemos los que estamos aquí sentados por los diferentes ángulos, se habla mucho ahora ya se sabe mencionar la palabra, es decir, ya la gente no se atora a la hora de decir nixtamalización, ya es una ganancia de los últimos 10 años, pero sí le cuesta trabajo explicarla, sí le cuesta trabajo ponerla en contexto, sí le cuesta trabajo decir qué es y para qué sirve. Es decir, sigue siendo el gran método de cocina mexicano, el que le da origen a todo lo que somos hoy como sociedad. No Como sabemos mexicanos. explicarlo. Entonces, llega un punto en donde parece que entonces los cocineros no estamos cumpliendo nuestra primera labor, que es la de justamente formarnos y formar a otros en la ejecución de ese gran sistema que es la nixtamalización. Ese es el motivo de esta reunión, este es el motivo de esta alianza, y es hoy un poco ir ya poniéndole caras, rostros, acciones, y no nada más en ilusiones, sino en realmente una Sí. prisa con los tiempos que corren, que cada vez que pasa un año más, pues básicamente se muere seguramente una variedad de maíz, se mueren varias hadas en algún reino mágico y se muere alguien que sepa de nixtamalización, ¿no? Entonces, ese es como el mismo nivel en el que nos encontramos hoy. Se mueren dragones y se mueren maíces y gente que nixtamaliza. Entonces, bueno, pues eso, como los dragones no es muy lo nuestro, entonces pues nos dedicamos al maíz y a la nixtamalización, ¿no? Entonces, esa es la idea, unos manuales, ir como definiendo esta actividad a favor de que esto se preserve. Nosotros Claro. creemos en la innovación como un sistema de preservación, y la innovación muchas veces, o la mayoría de las veces en México, en un lugar donde hay tanta tradición, la innovación no se trata de hacer algo súper contemporáneo, brillante, mágico, musical. Se trata desde varios ángulos, analizar un fenómeno, como en este caso es el maíz y la nixtamalización, ¿no? Desde la pregunta más básica que hay que responder, que eso ya es ontología, que es ¿qué es la nixtamalización? Para después decir qué no es, ¿no? Y después decir que en efecto no se nixtamaliza a lo mejor una fruta o no se nixtamaliza una verdura, sino solamente tiene ciertas condiciones que cumplir, ciertas reglas, ciertas estructuras. Pues desde eso hasta llegar a los tipos de nixtamalización, la matriz y sus códigos. Es decir, empezar a ponerle nombre y apellido a aquello que de pronto en México pues no lo hemos hecho. Entonces, la intención es hacerlo bien, la intención es hacerlo con pasos firmes. Y si ya llevamos 2000 años sin escribir necesariamente nada en nixtamalización, bueno, pues no es que nos tardemos otros 2000, pero sí hay que ir dando pasitos sólidos, ¿no? Y eso creo que es como la intención. No sé qué les parece. Me Muchas parece, yo preguntas. creo que muy bien, digo, ese es el objetivo, ¿no? Y sobre todo poner un cierto orden, ¿no? O una propuesta de orden, porque también va a haber, como hemos platicado, ¿no? El que no, así no es cierto, acá yo hago este tipo de situación, pero si lo bajamos con más orden y sobre todo constancia y sobre todo fundamentos, creo que eso ahí va a estar explicado. Nuestro orden está fundamentado en esto y creemos que es así, ¿no? Es un tratado, es una forma de poner pues un punto de partida también, ¿no? Porque como hemos platicado, ¿no, Lalo? También esto es para que crezca. O sea, vamos a poner la primera piedra y los que se quieran sumar también, ¿no? Creo que también está abierto para eso, ¿no? Sí, Por ahí. digo, al final las experiencias que van a tener un montón de personas más, que estos proyectos como los que ustedes hacen en La Gruta, ha habido otros en otros lugares, con mayor o menor aliento, con mayor o menor estructura,
En otros casos se quedan en intenciones, en la mayoría de los casos se Claro. quedan en intenciones, pero en muchos tiene algunos resultados y trae a la mesa ciertos discursos que de pronto no tienen sentido, porque no tienen, no acaban en un documento, no acaban en un documento Eso. publicado, no acaban en una buena relación con otras personas, y entonces parece que todos tienen pedacitos de esa verdad. El problema es que, y esto creo que lo sabemos muchos, esos pedacitos, la sumatoria de esos pedacitos de la verdad no te dan la versión completa. Te dan solamente pedazos de una verdad, no Totalmente. sumadas no construyen nada. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque normalmente, y eso creo que Isaac lo sabrá muy bien, los equipos terminan disolviéndose porque al final no se mantienen en el camino y terminan después repitiendo los mismos o las mismas preguntas, las mismas hipótesis, con una revisadita del año que lo preguntaste, ¿no? Pero de ahí en fuera sigue siendo la misma pregunta en Exacto. intención. Nosotros no vamos a resolver ese problema, lo que sí estamos buscando es que desde el inicio del proyecto sea lo más inclusivo e incluyente posible. Como Carlos conoce un montón de gente en el gremio, yo también, entonces es un gremio muy chiquitito, entonces al final llegaremos a tocar otros ángulos que probablemente no es que sean los rectores o sean, son la verdad absoluta, pero son ese pedazo de verdad que también necesitaremos, pero eso viene en una fase tercera en donde justamente Después. este es nuestro trabajo y ahora sí Claro. vamos todos a echar cotorreo aquí entre todos a ver qué hay, ¿no? Porque si no, para ponernos a escuchar opiniones y no vamos a Nada salir más. nunca. Entonces, Acabaremos. mejor así. Oye, Pues eso. ¿qué tenías pensado ahorita en la introducción, la presentación, conocernos, de cierta forma, ver las fases, en cierta forma, Sí, y si nos, presentarte qué tenemos también, ¿no? correcto, esa sería la intención, que las chicas nos puedan presentar qué hay en el ambiente, darnos una idea qué tienen, Sí, ¿sabes? O ¿hasta sea, dónde? Ujú. sí, qué han llegado, qué han hecho, qué digo, es somero ver la posibilidad de ir construyendo después de esto justamente un ambiente ya en línea que nos permite ir revisando documentos, soltando trabajo, así alguna percepción que necesitamos ir ampliando o corrigiendo, ¿no? En ese Claro. sentido, el trabajo que lo tengo aquí, ¿no? Es un documento que lo tiene ya el chef Carlos y lo tenemos todos acá para que lo conozcan, pero lo voy a compartir, que es muy sencillo, realmente no nos complicamos nada. Es muy importante si lo llegan a leer, porfa, nada más que sepan que estos valores de la alianza son muy importantes para tenerlos en la cabeza, porque justo fue la primera conversación que tuvimos el chef Carlos y yo. Es decir, la idea es como que si nos encontramos, a lo mejor tenemos intenciones similares, pero a lo mejor no coincidíamos en valores y eso sucede mucho. Afortunadamente, del lado de la gruta, entienden ellos como una idea de perpetuidad, que es esta idea de lo que nosotros entendemos como trascendencia, es decir, que los proyectos sean mucho más grandes que uno y en ese sentido tengan mucho mayor impacto y por lo tanto tú los haces con otra perspectiva distinta. Lo del área de la sustentabilidad y tenerlo ya registrado como una gerencia, o sea, dentro de la administración, es creo que una de las grandes ganancias que podríamos ir aprovechando, que también ustedes sepan que nos interesa mucho esta idea de sustentabilidad bajo los tres cánones o las tres vías de aplicación, que es la económica, social y ecológica. Coincidimos, nos interesa y así van a estar bañado el proyecto. Es decir, está muy bien, y lo comentábamos el otro día con Isaac, está muy bien que a lo mejor definamos un método de nixtamalización vía tradición, pero de pronto si hay opciones que te evitan el desperdicio de agua, que te evitan subproductos o que te reducen al mínimo los subproductos, pues es que hay que dar opciones, porque si no, llega un momento en donde, pues sí estás muy bien respetando la tradición, pero estás generando una cantidad de basura insostenible para o de materia de desecho insostenible para cualquier proyecto pequeño, grande o incluso que tenga ganas de convertirse en sustentable, ¿no? Entonces, sí son cosas que tenemos que tener como muy claros. Digo, la intención del documento es breve y la idea es justamente ir como para desarrollar este gran manual del método nixtamalización. Información complementaria de todos lados, la muy dura, es decir, datos duros que ustedes hayan encontrado, una medición adecuada de todo el sistema completo, concretándonos desde que llega el maíz. El tema del maíz en sí mismo, pues es agronomía y es agricultura, es decir, es un área que de pronto para nosotros es importante, pero no es fundamental porque no todos tienen la posibilidad de llegar a ese lugar.
pero sí en una cocina lo que tú haces es transformar. Entonces, todos los datos que se vayan nutriendo desde este lado no son despreciables, al contrario, lo único que hay que hacer es filtrarlos para acomodarlos en ese punto de partida del método de nixtamalización. Es decir, tú vas a entrar a nixtamalizar puntualmente con un maíz que tú estás creando, que tú estás desarrollando y que aseguras condiciones, pero no es el común denominador de la mayoría de las personas. Es decir, la mayoría de las personas entran a nixtamalizar tal vez con un elote que no tenemos idea de dónde venga y a lo mejor es de Sinaloa todo y pues ya está. Entonces el método como tal debe de servir para ambas o en dado caso, que es la hipótesis, va a variar a lo mejor ciertas condicionantes, pero hay que revisarlo en experimentación. Esto nos va a dar una ruta de lo que queremos, una guía de cómo ir analizando la información que tienen ustedes, chicas, de este lado que han hecho, lo que podemos ir acomodando nosotros, lo que en conjunto vamos a ir diseñando y midiendo, o sea, las tareas ya específicas para cuando nos veamos. En la fase 1 es justamente esto, o sea, es decir, el maíz como fundamento, la intención es que ustedes sepan que documento que ustedes hayan generado, revisado y demás no es desdeñable, al contrario, nosotros lo que hacemos es acumular bibliografía, si ustedes los tienen PDFs, tienen elementos completos y enteros, se ponen en línea, se deja una bibliografía específica, se va organizando la información, porque todo ese material va a ser sostén justo del último, o sea, del producto que tengamos, del manual, del libro, de lo que sea. O sea, va a ser la argumentación de dónde viene algunas partes, ¿no? No solo experimentación. Entonces, eso es muy importante y en estos días, entre más nos podamos ir acelerando y dividiendo información, crear una base de datos en conjunto, trabajar en Google Drive, empezar a alimentar cosas y ver por dónde lo han llevado, que eso ya son reuniones como más de práctica, ¿no? Ya más de operación, pues podríamos ir poniéndole un poco más claridad a ver qué fechas pudiéramos organizar para hacer experimentación en casa, es decir, ya ahí con ustedes, ver el tema de la pandemia para ver cómo se pone este rollito, porque quién sabe qué va a pasar, entonces, pues bueno, en alguna de esas ya estamos más tranquilos para antes de verano, probablemente, no lo sé. Hacer que se coincida el grupo también y entrarle entonces ya con objetivos claros de experimentaciones, jornadas claras y demás, ya estando en el espacio físico, ¿no? Y el tercero, que es ya como la ruta que corre sola una vez que se termina todo esto, es el proceso de datos y empieza la marcha ya para la propuesta de de la construcción de ese documento, ¿no? Que son otros tiempos, son otros costos, son otras inversiones, que ya las hablamos entre el chef Carlos y yo, justo como para que vamos asentando cosas en el camino. Pero la intención es que este documento pueda estar vivo en redes sociales, pueda estar, es decir, va a ser un documento en venta, sí, eso es un hecho, nosotros no estamos trabajando para no generar ingresos, sobre todo ingresos que puedan reutilizarse en el mismo proyecto. Son documentos que van a estar firmados en coautoría, es decir, van a ser copropiedades de ambas partes, de ambas instituciones, justo para poder ir haciendo que esto tenga más fuerza. Lo que queremos es este gran manual que se pueda vender en Amazon sin ningún problema o lo puedas tú pedir a través de nosotros, comprarlo en la gruta, comprarlo con nosotros y ese mismo manual se va a ir dejando para otras cosas, ¿no? No es un asunto de a ver quién gana en términos de créditos. Esto es una conversación que tuvimos el chef Carlos y su servidor, justo de plantear escenarios de compatibilidad y de coinversión, ¿no? Tanto así México como de la gruta, para efectos de saber que es un proyecto que llevamos los dos. Es decir, que tenemos las mismas condiciones de entrada, las mismas condiciones de salida, que tenemos la misma proyección, el mismo uso de la información y que los dos los vamos a utilizar de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Si en algún punto se marcha es una conferencia que invitan a Carlos a dar en una clase no sé dónde, pues utilizará ese documento como si nosotros me invitan a mí o se invitan a Isaac o se convierte en un material de tesis o si alguien lo toma como un proyecto para una conferencia en una universidad, en fin, o sea, la intención es que obvio vayamos en conjunto y vayamos como a impulsándonos los dos bajo la intención de que esto que llegue más lejos. Afortunadamente, sí, insisto, desde cero es un producto académico que es algo que tiene un precio, que tiene un costo, un precio de venta y que tiene la intención de generar eso, sustentabilidad, que tiene intención de que sea un proyecto que cumpla con lo que estamos diciendo en nuestras
citas previas, ¿no? Es decir, si ya al momento de casarnos ponemos que todo lo tuyo es mío y lo mío es mío, pues entonces ya tenemos un problema, ¿no? Pero aquí no, aquí lo estamos poniendo desde inicio, entramos al 50, esos son bienes separados y o mancomunados a la hora de hacer la división, o sea, ni modo, entró la revolvedera y ni modo, pero está bien, porque al final sabremos que vamos a llegar hasta ese punto en donde tengamos que vernos las caras, hacer un montón de trabajo ahí, iremos a otro tiempo digital, marchará el tiempo que tenga que ver con editorial y a partir de eso pues se van a ir viendo los productos liberados. Más o menos esa es la estructura. ¿Comentarios? ¿Alguien? ¿Preguntas, chicos? Porfa. Si te platica cada una, más o menos, el proyecto a grandes rasgos. No sé qué tanto podemos ahondar, ¿no? En esto, pero para, no sé, los tiempos, ¿cómo andan de tiempos? Tú dime, Lalo. Pues digo, si podemos ir haciendo como un grosso modo una presentación, estaría muy bien. Cada quien tenga una ruta para que nos aclare cómo están o sea, cómo está dividido todo, lo tienen ustedes, estaría muy fregón. ¿No? ¿Qué piensan Carla, perfecto, Willy, Isaac? Sí, ¿no? Sí, adelante. Vale, bien, todo bien, venga. Échenle, quien quiera empezar, entonces vamos a yo creo que entonces estoy grabando esto y esta misma conversación lo que hago es subirla en un link privado de YouTube para ir nada más dejando constancia de las reuniones en dado caso, ¿vale? Pero no sé quién quiera empezar de ustedes, chicas. Sí, me escucho, ¿verdad? Ok, bueno, pues nosotros aquí acá en la gruta estamos llevando en cuanto al proceso de nixtamalización, se empezó en septiembre del año pasado, es que empezamos, que ya llevaban bitácora, pero nosotros retomamos, regresando de la pandemia, se empezaron a tomar, tenemos datos desde septiembre, con una bitácora que se diseñó en donde tenemos temperaturas, litros de agua, cantidades de cal, estábamos manejando 3 tipos de maíz, que era azul, azul, blanco y rojo en ese momento. Y bueno, también llevamos los datos de tiempo de cocción, tiempo de reposo, y el tipo de cal. Entonces, a partir de estos datos, se empezaron a hacer como, la primera etapa del proyecto le llamamos como la etapa era la de familiarización, en donde en mi caso y en el caso de la ingeniería Sintli, pues no teníamos tanta experiencia con la nixtamalización. Entonces fue como un periodo de estarnos familiarizando, cómo era el proceso aquí dentro de la gruta, cómo era lo que era lo que hacían, cómo tenía que ser todo ese proceso, desde recepcionar el maíz hasta el residuo, ¿no? Que es el nejayote. Y bueno, a partir de esto se empezaron a hacer varios cuestionamientos, sobre todo como bueno, que se nixtamalizaba y quedaba muy poco residuo de nejayote. Bueno, y esto nos lo empezamos a dar porque como nosotros lo apartamos para otro proyecto, empezamos a ver como esas, sí, como tener muchas preguntas, ¿no? Y a partir de esto también, como ya en la etapa de familiarizarnos, fue que se buscó ir como con las personas, con señoras que nixtamalizaban, para ver cómo era su proceso y entonces ya tener como puntos de comparación de lo que hacían aquí en la gruta como con otra experiencia, ¿no? Aquí ya igual descubrimos otras cosas, ¿no? Que se nixtamalizaba con cal de piedra, aquí en la gruta se nixtamaliza con nixtacal, nixtamalizaban con menos cantidad de agua, que eran 2 litros por kilo. 1,5 litros por kilo de maíz, y se utilizaban ciertos gramajes de cal era diferente para maíz azul y diferente para maíz blanco. Entonces, eso lo tenemos registrado desde septiembre. Y ya, bueno, ya con estas visitas de campo que realizamos, la primera fue así como nada más ver cómo era que la señora trabajaba. Ya después empezamos a tomar varias mediciones, porque de pronto la gente es muy, o sea, no hay así datos, ¿no? Es saltante. ¿Cuánto de agua? Échale, así, de cal, así que se vea blanco. Y ya estará listo, sí, tú échale, ¿no? Pero en esta experiencia sí se rescataron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que
En el proceso de nixtamalización, ya, bueno, en este proceso en el que se nixtamalizaba aquí en la gruta y antes de ir como con las experiencias con la señora, ya había una documentación previa, ¿no? De libros, de artículos, como igual muchas preguntas que nos empezaban a salir como en este lapso, ¿no? De ir a recorridos de campo. Ya tenemos bastantes cosas ahí también documentadas. Ya ahí con la señora vimos, ¿no? Como que usaban la cal de piedra, que fue lo más rescatable, y que no dejaban que hirviera el maíz, sino que siempre a fuego lento, que aquí de pronto se descuidaba un poquito eso, ¿no? Así, y bueno, en realidad, pues la falta de experiencia yo también pensaba, ¿no? Pues se cose, se hierve y se deja y ya. En realidad yo pensaba que era algo muy sencillo, ¿no? Pues se cose y ya, pues te vas a hacer tus cosas y regresas, ¿no? Bueno. Y a partir de esto, estamos ahorita en la segunda etapa, no, en la tercera etapa, que es ya empezar a hacer como diversos experimentos. Tenemos también ahí una bitácora, en donde ciertos días nosotros tenemos ahí un cronograma, donde estamos programando experimentos, no sé, comparamos diferentes tipos de cal, hemos comparado diferentes tipos de cal de piedra con nixtacal, hemos comparado diferentes... Ajá, diferentes tipos de cal, ajá. La cal de piedra en pasta, la cal de piedra en polvo, nixtacal, también cal de piedra como vieja, cal de piedra nueva. Hemos probado también distintas cantidades de agua, incluso en estas, como la señora, bueno, en los recorridos de campo que realizábamos, la gente hace como la pasta y al tanteo empieza a echar cal. Nosotros lo que empezamos a hacer es, ya está como la cal con el agua, empezamos a guiarnos por el pH. Entonces, ya en las otras nixtamalizaciones empezamos como a igualar, pero nos guiamos mucho por el pH, eso también lo tenemos. Las mediciones de pH sí tienen de entonces agua, registradas, Sandy, tiempos en de bitácora. cocción, lavados. Ahora las últimas pruebas que hemos hecho fueron de... es que no. Del pH. ¿Cuál es el pH? O sea, me decía que si mediciones de pH y comparativas tienen en bitácora. Si tienen Hola. En los parámetros de pH. Sí. Todo eso está en bitácora, valores de pH. No, Todo está bitácorado. Sí, tenemos todos los pHs desde incluso con nuestros recorridos de campo hemos realizado repeticiones, porque la primera fue como no intervenir en el proceso, sino nada más ver. Ya después empezamos a intervenir en datos. Cuando empezamos a pasar todos nuestros datos del recorrido de campo, empezamos a ver que nos hacían falta más, entonces tuvimos que regresar y empezar a tomar más datos que nos faltaban, ¿no? Porque había más cuestionamientos. Ahorita sí tenemos datos del pH, desde el agua con la que nixtamalizamos hasta el nejayote. Agua, tenemos el pH del agua agua con cal, agua más cal más maíz y agua, ya cuando está nixtamalizado, cocido, y el nejayote, ya con tiempo de reposo. Esos datos estamos tomando. Igual la temperatura, temperatura del agua, bueno, y cómo va variando. Ahorita lo último que probamos fue, porque acá se conserva el maíz con cal, entonces la última prueba que hicimos fue si intervenía. Es que aquí, a la hora de nixtamalizar, se toma el maíz así con la microcal, que es para evitar plagas, y se nixtamaliza. Pero bueno, nosotros empezamos a lavar como para ver si había como una diferencia en el sabor de la microcal, y empezamos a hacer esas pruebas. Esas fueron las últimas que hemos hecho, ¿no? Y sí encontramos diferencia entre lavado y no lavado. Ahí lo que estamos determinando ahorita, porque nuestros parámetros de calidad de la tortilla, bueno, porque después ya tenemos estas mediciones, pero aparte tenemos mediciones de la tortilla. Prueba de elasticidad, sabor, color, textura, sí, bueno, que es como que hacemos el rollito, que tiene otro nombre que se me fue. Tenemos esas pruebas, pero ahí nos falta un poco lo que habíamos platicado con el chef en una reunión, era tener parámetros más concretos, porque son cualitativos los que tenemos. Entonces, como claro. Se infla, sí, así, sí o no. Textura flexible, sí. Entonces son como que datos muy, muy cualitativos y varía, ¿no? De pronto aquí estamos las tres ingenieras y a veces nos repartimos por días. Lo que coincidíamos era eso, o sea, tenemos que estandarizar bien
O sea, sí infla, pero cuánto es mucho, cuánto es poco. En realidad nosotros lo tenemos así, ¿no? Cocino, Sí, valores. no sé, que si se hace flexible o no. Aquí lo que hemos visto con la Nixtacal, bueno, ¿qué es lo que más, no? Que las pruebas que hemos hecho con los cambios que hemos hecho en la nixtamalización ha sido que la masa sí está más flexible. Cuando con la Nixtacal como que está muy reseca, las tortillas se quiebran mucho, son difíciles de enrollar, no hay tanta flexibilidad. Eso, ahí sí nos hace falta como tener variables más cuantitativas, no tanto cualitativas, porque también es un poquito difícil Pregunta, de relacionar con ¿han medido, han hecho a mí, ¿sí me oyen? ¿Sí? ¿Cómo? No, Sí, sí, sí. Esto mismo que han hecho con la tortilla, ¿lo han hecho con la masa y con el grano nixtamalizado? sí. Con la masa no. A ver, pero ¿cuál es? La tortilla se revisa a lo mejor sabor, color, flexibilidad y tal. ¿Sería lo mismo con el grano y la masa, no? Sí, digo, o sea, yo pregunto Para esto porque mostrar. al final una de las razones específicas de hacer esto es definir hasta cuándo termina el proceso de nixtamalización. Porque, ojo, nixtamalizar el resultado final no es la tortilla, es decir, no es el único objetivo. El objetivo de la nixtamalización como método de cocina es cumplir con un grano nixtamalizado que está posibilitado para convertirse después en otra cosa. ¿Sí me explico? Esto es uno de los márgenes más importantes para efectos de ir acomodando toda la experimentación. No está mal lo que han hecho, al contrario. O sea, la idea es, ustedes ya llegaron al punto, digamos, central, que es, pues, normalmente te lo comes en una tortilla, quieres una tortilla perfecta. Pero antes de eso, hay dos momentos en donde el grano nixtamalizado tiene que volver a sufrir otras dos transformaciones. Una de ellas es, pues en sí misma, el mantenerse como tal para ser ideal para tortilla o no, porque la nixtamalización, recordemos que es un método que varía respecto también a la aplicación del grano nixtamalizado. ¿Sí me explico? O sea, y eso es algo que tiene que ver con técnicas. Nosotros queremos que sea un método superior de cocina porque lo es. En el momento en que tú sometes un grano de maíz X a un proceso determinado como el que ustedes tienen medido, probablemente el cacahuacintle no vaya a terminar en una tortilla. Por lo tanto, necesitamos saber las condiciones de ese cacahuacintle de que terminó su proceso o su camino de nixtamalización para convertirse después en pozole. ¿Sí me explico? O la harina, ¿no? O la harina para tamal. Que es lo que O la estamos harina haciendo para, ahorita. Estamos haciendo la exactamente, prueba, de hecho, ¿no? para tamales, pero hay otros tantos, ¿eh? Como para producir de pronto nicuatoles, para producir La tostadas yuca, lo arrieras, mismo, para la yuca. producir... Y es ahí donde nosotros tenemos ya estructurado, al menos visualizado, una especie de matriz de nixtamalización en donde todos ustedes van, lo que están diciendo, nada más es ir cuestión de ir haciéndolo más grande y completándolo con un montón de cosas y con la metodología que ustedes tienen para recabar datos y para procesarlos. Por eso es impresionante este trabajo, porque lo que ustedes hacen de primero de campo y luego sistematización en laboratorio, pues a nosotros nos ahorra un huevonal de tiempo, nos ahorra pues, años, básicamente. Pero Sí. pensando una vez más en que solo está aterrizado para ciertas condiciones, con las salvedades del agua y su pH, con la que estamos partiendo, con las salvedades de la cal con la que estamos partiendo, del maíz con el que estamos partiendo, del tipo de calor que estamos partiendo y el que más importa en términos metodológicos, y eso ya lo explicaremos después, es el reposo para crear diferentes tipos de granos nixtamalizados. ¿Sí me Que explico? incluso, Ustedes hagan de cuenta que esto, perdón, Carlitos, es como una especie de embudo que ustedes están llevando hacia nos vamos a encontrar justo en este filtro en el que el método en sí mismo tenemos que irlo desarmando en partes y analizándolo lo más profundamente posible con todos los datos que ustedes tienen para que sea un método superior de cocina, es decir, que la gente entienda que tiene que mover cosas para irse hacia nixtamal para pozole, irse a nixtamal para masa, irse a nixtamal para tamales, irse a nixtamal para... ¿Sí me explico? Ese es como el gran reto de este método superior de cocina, porque parece
que si yo les digo que la nixtamalización produce tortillas, la estoy limitando a prácticamente un 1% de las posibilidades infinitas que tiene. Que, una vez más, es ahí donde lo comentábamos el chef Carlos y yo al principio. Esto es un cuentote, porque esto es señor trabajo. O sea, esto es, lo que ustedes están haciendo se debería de hacer en los 32 estados de la República y para efectos de tener toda la información universal y entonces sí hablar del gran método llamado nixtamalización mexicana, punto. Y tener toda esta infinidad de posibilidades, pero como buena ciencia hay que empezar así, chiquitito, para que empecemos a producir cositas que después se lleven más rápido a otros lados. La sistematización de este proceso que ustedes tienen, de las etapas en las que lo vivieron, podría llegar a ser incluso, y eso lo visualizo, esto es importante, como la recomendación de uso del manual. Es decir, oiga, esto se hizo así, ¿vale? Usted puede hacerlo en su rancho, lléguele, órale, hágale así como lo estamos diciendo nosotros. Mida esto y esos datos pueden ser muy similares a esto que nosotros estamos haciendo. Y si usted gusta, pues cáigale con esos datos para entonces meterlo y actualizarlo con su respectiva autoría. ¿Sí me explico? Es decir, como esta aplicación que va a ir alimentándose eternamente. Oigan, pues ya los de Tabasco dijeron que le ponen más cal, porque sí le ponen más cal. O los de Mérida dijeron que ya no reposan 8 horas o 6 horas, reposan 12. Pues muy bien, entonces decimos que esa es está en nixtamalización en Yucatán, en Tabasco, en Chihuahua. Y son varios preceptos que ustedes van a ir como cachándole, porque entonces lo que ustedes han ido haciendo focalizadamente, esto se tendría que extrapolar o se tendría que ir moviendo hacia diferentes regiones para hacerlo ya algo que sea de común acuerdo, ¿sabes? O sea, federalizado, digámoslo así. Es tiempo, pero no es imposible. Y además, con lo que se tiene ahora, pues es mucho más fácil marcar la línea. ¿Por dónde? Oigan, esta está la línea. Investíguele usted con estas cosas, güey. Tenga usted estas precauciones. Medir pHs, por ejemplo, era una de mis grandes preguntas. Ya me la resolviste, porque al final ahí está un tema, ¿sabes? Ahí está donde hay el temita, porque ahí es donde nadie controla, pero es, creo, una de las mejores soluciones para poder disminuir curvas de aprendizaje. Entonces, bueno, o sea, eso es como importantísimo. Pregunta antes de que sigan. Todo esto lo tienen digitalizado, ¿verdad? O sea, documentos en Excel, perfecto. En Excel. Bajado en Es Excel. decir, no, está aquí en una libreta. Así. Por grande y que la guardo en mi casa. Sí, tenemos nuestras notas y bueno, tenemos nuestra bitácora que llevamos a cabo, pero tenemos nuestro vaciado en Excel. Y bueno, incluso en la bitácora, quiero mencionar que la bitácora también incluye, bueno, el proceso de nixtamalización en molienda. Ahí nos falta incluir otros parámetros de molienda, que vimos como que está corto ahí. En la calidad de la masa. Pero en masa, más bien en masa solamente estamos registrando los kilos que salen, como para ver el rendimiento. Pero igual ahí nos haría falta como, bueno, es que como que vamos ahí y van saliendo más dudas, entonces ya vamos integrando más y más cosas. Pero eso lo tenemos en digital y tenemos, recién comento, esta bitácora de los experimentos que llevamos con notas. Bueno, cada experimento lleva su objetivo, nuestra metodología que vamos cambiando, los ingredientes, instrumentos, observaciones. Como que intentamos cerrar, también nos comentaba mucho el chef, que intentar cerrar cada experimento. Ay, ¿cuál es la conclusión de esto? Como para no irlo alargando, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro, si no se vuelve eso... bueno, salió esto, nos gustó que se lavara. Esto, así, no sé, lo dejamos cocer mucho, ¿no? Que esto por el maíz. Entonces, intentamos, llevamos como 5, ¿no? Apenas, bueno, ahí vamos. Y ahorita hay otra nueva que ahorita Fundación Tortillas sacó hace 3, 4 días un artículo de tortillas con la cal. Y ponen un cuadro muy interesante que es con la dureza, según la dureza del grano. Ojo, ese es otro punto que es bajo, que es harinoso, medio, que es dentado, y alto, que es cristalino. Y depende de esos tres, ellos lo parametrizaron así. Y depende de esos tres tipos de grano, en los gramos de cal. Entonces, habrá saber platicar con ellos o investigar por qué los clasificaron así. A ver, dinos algo, Irene. Dinos. ¿Y qué están contando para clasificarlos así, no? Sí, de hecho, desde hace rato que había querido
comentarles que pues antes de todo, para poder nixtamalizar, pues se tiene que saber qué maíz vamos a nixtamalizar. Todo va a empezar desde el maíz, de dónde proviene. Y ahorita, ya con los experimentos que hemos visto, influye muchísimo el método de conservación del maíz. Eso influye mucho en los tiempos de cocción y también tiene que ver la textura del como tal, si es harinoso, si es dentado. Hay un método muy sencillo, un método de flotación se llama, por densidad, se pone con mucho azúcar y los números que flotan ya lo hicieron como en el finis. Si flotan tanto número es porque tienes un maíz que es harinoso, ¿no? Y entonces el tiempo de cocción es tanto. La verdad es que aquí tenemos un padrón de 32 productores, que ahorita yo quisiera decirles, porque son de Teotihuacán es el mismo, pero para nada, porque empieza desde que hay de temporal hasta de riego, ¿no? Y desde ahí el tamaño, digo, es diferente, es muy diferente. Ahora, hace unos meses tuvimos aquí unas pláticas igual y encontramos que teníamos maíz palomero. El maíz palomero es un poco más duro, pero sin embargo el sabor, no tuvimos problema, no hubo problemas aquí para la cuestión de las tortillas, estaba bien sabroso. Entonces, la persona que muele, ella, pues si no siempre nos acercamos, oye, ¿y cómo vio el maíz? ¿Cómo vio? Lo cambiaron, ¿verdad? Sí. O no, ¿por qué? Y ya me empieza a explicar y todo. Entonces eso se anota, ¿no? Lo anotamos. Bueno, este maíz en la molida, ¿no? O sea, como un poco más general. Pero ahorita lo que comentaba la ingeniera Sandra, pues bien importante, ¿no? Hasta el que lo estemos lavando o no, y el método de conservación. Nosotros sí nos ha servido como método de conservación la microcal, que se llama así. Es una cal muy fina, muy fina, y lo que hace es que asfixia a los animales que atacan más como el gorgojo, la palomilla, el maíz, y entonces es un método que se está utilizando por precio, practicidad. Lo sustituyeron los productores porque los productores utilizaban la pastilla de fósforo de aluminio. Entonces, bueno, esta pastilla, para empezar, ya no está prohibida, ya no se debe de hacer. Y las cantidades en las que lo utilizaban los productores eran excesivas, o sea, debe de estar. Pues es cancerígeno y sobre todo un tambo para 160 kilos de grano, lo que era para una tonelada, se la aventaban toda la pastilla para esos 180 kilos, ¿no? Y aparte, la manera en cómo lo hacían indebida, porque es una pastilla que en contacto suelta el gas y deja residuos, ¿no? Entonces, hubo ocasiones en donde productores me comentaban, no, pues un día yo no me di cuenta y me eché la pastilla y nos envenenamos toda mi familia y yo, ¿no? No nos morimos, ¿no? Entonces, fueron cuestiones en las cuales con la asesoría técnica empezamos a cambiar los métodos de producción y uno de los métodos fue la manera de almacenar. Entonces, nosotros suponíamos que con la manera de almacenar la cal cuando empezamos con el chef y todo, hace 3 años, yo no creo que son 4, cuando empezamos hace 4 años, yo suponía, y sí, yo creía no sé, quise decir muy tontamente en que iba a disminuir la proporción de cal en la nixtamalización, y para nada, no influye en esa cuestión de proporción de cal, influye en la calidad del producto final, que en nuestro caso es la tortilla. Bueno, sí, masa, y bueno. Entonces, sí, pero cuando influye en la tortilla, está influyendo directamente en todo el proceso y evidentemente habrá factores que habrá que modificar y sobre todo ya el resultado, o sea, la aplicación de ese maíz nixtamalizado, evidentemente su calidad se ve, pero ultra perjudicada, es decir, es fatal. A ver, lo que pasa es que ahí con eso es algo importante que tenemos que saber todos.
Al final lo que nosotros tenemos que priorizar es conocimiento que sea accesible y fácil, de fácil resolución o respuesta para aquellos que manipulan, digamos, este método. Y la pregunta siempre es, ¿qué tanta posibilidad tienen los compradores, los proveedores o los mismos gente de almacén para poder llegar a toda esa información y tomar decisiones de compra? ¿Sabes? Porque ese es un problema. Estando en un restaurante o empezando un negocio o estando en tu casa, lo que sea, jamás en la vida se te pase por aquí todos esos datos. Entonces hay que hacerlo de manera muy sencilla y práctica para que al menos sepa la gente qué decisiones, a lo mejor no las va a poder evitar, pero que sí sepa que esto existe. Es decir, esto pasa y por lo tanto, pues si quieres saber más, la neta es que te conviene porque va a mejorar tu sistema de nixtamalización, pero de pronto se vuelve complicadísimo porque casi, y eso es lo que me gusta mucho ir cuidando con estas cosas, que no se conviertan en las tablas de Moisés, o sea, en aquello que es perfecto, pero pues prácticamente inalcanzable. Es decir, qué bueno que me das tanta información del maíz. Sí, pero pues es que yo vivo en Colima y me llega este maíz de Sinaloa y la verdad es que no tengo O en control sobre eso, Estados güey. Unidos, Lalo, Que ese que es uso, justo el tema, ¿no? o sea, yo creo que también, a ver, aquí, como inició el proyecto de nosotros, es por el lado, hablando de sustentabilidad, para meterlo así, el lado social, ecológico, ¿no? Bueno, con los 3 puntos, también económico. Pero no, ya después que le colgamos, empezamos a colgarle proyectos alternos como, en la Jayote, ¿qué se va a hacer con eso? Ahorita con nixtamalización, ¿cómo puede ser una mejor nixtamalización? Ya las variantes empiezan a cambiar y depende para qué. O sea, por ejemplo, todo lo que explicó ahorita el ingeniero Irene, sí es bien valioso y todo, pero como estás planteando y estamos viendo, o sea, si yo le pongo a escoger a alguien de Wyoming, ¿no? O Idaho, que tienen el maíz de allá, ¿sabes qué? Nomás cómpralo seco. Mira, quieres, pero a lo mejor queda como recomendación, porque el proyecto es nixtamalizar, ¿no? O sea, entonces lo demás queda como recomendación, oye, en vez de que se lo compres al híbrido, ¿cómo identificas un híbrido y un nativo? Ah, pues identifícate tú en tu área quién tiene un proyecto y compras a lo mejor ahí. ¡Pum! Hasta ahí queda. Y si quieres, también pregúntale cómo lo guardan. No, pues con pastillas, sin pastillas. Ah, perfecto. Eso son como serían cosas alternas de gran valor, pero sin desvirtuar el proyecto de nixtamalización, ¿no? Creo que ese sería el fundamental que habíamos platicado la gente que estarías con una tabla, ¿no? Quiero nixtamalizar en Japón, que también se los pongo aquí a las ingenierías. Oye, primero pues tienes que ver qué agua es, qué cal es y qué grano tienes. Y si tienes ya esos 3 con una tabla de dureza de maíz, dureza de agua, ¿no? Alcalinidad de agua y todo demás, haz A, B y C, ¿no? O sea, eso sería a lo mejor un resumen Sí. de esto, ¿no? Sí, de hecho, me gustaría como mostrarles esto justo que hemos hablado y que de pronto se vuelve una guía para más o menos ir entablando o estableciendo ciertos códigos. Lo importante de este documento, si se hace muchos años, fue hecho en 2015 y lo siguen presentando en Basque Culinary Center como una especie, como una propuesta que no existe ni siquiera en México para ir entendiendo. Esto lo hice yo en 2015. Esto fue un esfuerzo como para ir identificando qué partes competen a la nixtamalización, porque aquí hay un problema. En el momento en el que empezamos a declinarnos por hablar de maíz, cal y cocción, ¿no? Como seguramente les pasó a ustedes, seguramente empieza el rollo de decir, pues no, pues hay mucho más factores. Ves pH, ves hervir, ves tipos de agua y vas entrándole a cada uno de los mundos. Suena muy, muy sencillo, pero o muy común seguramente para ustedes. Pero al final esto nos permite ir como identificando hasta qué punto tenemos que considerar. Y estos puntos justamente son los que a mí me permiten y como ir definiendo qué es la nixtamalización. Ven cómo el maíz está en un grado que normalmente no le tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque al final es un elemento que desafortunadamente no tenemos control sobre él. Pues ustedes están en un gran privilegio de tener el maíz que ustedes quieren porque ustedes lo provocan, pero eso es un porcentaje diminuto de aquellos que tienen acceso a un sistema como la nixtamalización. Está el tipo del alcalino, está el tipo de agua, están las fuentes de calor que también tienen que ver.
El otro día hablábamos, el chef Carlos y yo, justo de la nixtamalización fuera de México. Y lo que les decía de San Sebastián, ahorita están teniendo un problema porque Asti Tecnalia tiene que desarrollar un tipo de alcalino distinto, grado alimenticio, pero pues ellos tienen cenizas de las brasas que tienen todo el tiempo. Pues esa es una de las nixtamalizaciones que existe, con un medio con cenizas, no con cal, ¿saben? O sea, no con solo con una cal de mina o con piedra. Y eso nos da otra opción para decirle, tú que estás en Chihuahua o en Nuevo León, que tienes un chorro de carne asada, pues nada más ten cuidado con tus cenizas, en una de esas te sirven para otra cosa, ¿no? O sea, este tipo de cosas que tiene que irse midiendo cada una. O sea, son como las grandes columnas de pensamiento, que todo vale, ¿saben? Y que nada está siempre, uno, nada es menos importante que lo otro. Dos, todo está todo el proceso está ligado y concatenado, es decir, si tú no cuidas uno, no puedes tener el otro, estarás cuidando mucho tu tema de la cal, ¿no? Como pasa en algunos casos, pero el maíz que estás comprando pues es de la central de abastos que viene empastillado y viene a full con esta cosa que no tenemos ni idea de qué se trate. O peor, el agua que se coloca no es lo mismo nixtamalizar en Yucatán con agua de grifo, que es pura cal, a agua embotellada, ¿no? Entonces, al final, o nixtamalizar a mí me pasó, tuve que aumentar cantidades de cal en San Sebastián porque el agua es súper blanda. Entonces, termina un punto en donde el agua, al no ser así con esta estructura, tenía que meter más cal porque si no, pues eso nunca pasaba. Resulta que el agua casi diluía todo el proceso, ¿no? Entonces, lo hacía aguado, por hablarlo de manera muy simple y tonta. Pero la fuente de calor nadie la considera porque tiene que ver directamente con la generación o posibilidad de generación de sabores y aromas, leña, carbón, gas, en fin. La cocción, que ahí habría que definir realmente si es una especie de semi-reposo o cocción verdadera. Y luego el reposo, que es justo en el siguiente cuadro que les voy a poner de hablar, donde varía un poco estos tiempos, que a lo mejor ustedes ya los encontraron y también van a poderse complementando con todos los otros datos. El lavado y la aplicación. Es decir, en ese momento se acaba el tránsito de la nixtamalización como proceso, pero tú tienes que venir entendido de maíz hasta cierto punto. Perdón, pero es una obligación como cocinero y como cocinera, como lo que sea que quiera hacer nixtamalización, entérate del maíz, güey. Si ya estás investigando de trigos duros, blandos y ancestrales y milenarios, bueno, pues chido, pero pues digo, al final estamos hablando de esto también, ¿no? O sea, es un tema mexicano, es un sistema superior de cocina, pues tienes que enterarte de tu materia prima, ¿no? Cada uno tiene su nivel de importancia y relevancia que, insisto, no está uno por encima del otro. Todos construyen un sistema de cocina que tiene que irse cuidando en individual. A la hora de tú entrar, y esto se los digo porque al final imagínense con toda la información que ustedes están teniendo, esto es una matriz que se mueve con datos. Es una matriz que a la hora de alimentarlo, tú te puedes dar los datos suficientes para nixtamalizar un maíz que se crió en China o que nació en China y que lo estás nixtamalizando con agua japonesa. Estoy poniendo en 2050, pero bueno, llegaremos, esa es la idea. Son datos que si el de Tabasco también quiere empezar a mover aquí algunas cosas, va a tener que alimentar esa matriz. Y entonces se vuelven en experimentos mucho más controlables y que sí contribuyan a esta idea de sistema superior de cocina. ¿Sí me explico? Si lo que ustedes hacen, eso que ya tienen sistematizado, es la alimentación de esta matriz. Esto es de 2015, que esto era necesario visualizarse para efectos de ¿qué carajos es nixtamalizar? Porque no es meter maíz en agua y prenderla al fuego, que eso es lo que mucha gente cree. De hecho, en Chiapas, en la Unicacha, hay una doctora, que no me acuerdo el nombre, y Isaacito, que seguro conoces, que está dedicada al mundo de la nixtamalización. Ha habido 5 años en la que le presento este mismo y dice, colapsa, porque lo que ella quiere es justamente tener datos de las 2, 3 señoras que hay al lado de su casa. Sí, pero a mí que me importan esas 2 o 3 señoras que están al lado de mi casa porque no vivo al lado de ellas. Necesito una matriz de información, no las fotos de las señoras, ¿sabes? Entonces, cuando la información de campo las podemos transformar en datos, estamos honrando de mejor manera a esa raza, que está a punto de morirse porque nadie la peló con su conocimiento tradicional y empírico. Entonces,
Esta es la primera fase. Y cuando hablo yo de tipos de nixtamalización, que es justo un sistema de cocina, es este rango que me costó mucho trabajo entender que existía en México. Pero partamos, científicos, todos ustedes que están aquí reunidos y que tienen intenciones científicas, partamos de una cosa. Esto sería una falacia si yo dijera que en México existe un tipo de nixtamalización. Y es falaz por una sencilla razón. Uno, México tiene aproximadamente, de manera registrada, digámoslo así, entre 4,000 y 6,000 años de maíz, como lo conocemos hoy, domesticado. Luego, somos la cuarta biodiversidad mundial. Lo único que nos faltaría es tundra, o sea, osos polares, porque ya con eso completaríamos el círculo. 3, tenemos casi 3,000 años de sociedades precolombinas usando al maíz como ruta fundamental de su sociedad. Se convirtió en Dios. 4, tenemos sociedades aún vivas, que son sociedades originales, que siguen manteniendo el maíz como su principal grano. Caso claro, los tarahumaras en Chihuahua, que son los que mayor biodiversidad tienen del maíz. 2,000 y pico años nixtamalizando, a lo mejor un poco más. Somos cocina patrimonio intangible de la humanidad. Tenemos 32 estados, somos 130 millones de personas. Y les es de verdaderamente lógico creer que solo hay un tipo de nixtamalización en este bello país que tiene todo. Es imposible. Entonces, yo me di la tarea justo de revisar esto en un elemento que podríamos llegar a la comparación y poder de verdad comprobar esto o no. La diferencia que existe entre algunos sistemas de nixtamalización o aplicaciones de este sistema en México obedece no a las condiciones de alcalino, maíz, agua, sino a las condiciones de reposo de estos tres. ¿Y qué sucede? Que si yo en Yucatán tengo una biodiversidad que me deja una selva húmeda de 40 grados a la temperatura de la sombra y con una humedad de arriba del 70-80%, la nixtamalización que se hace en Teotihuacán en las condiciones geográficas o que se hace en Puebla o que se hace en Oaxaca no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la tortilla se honguea al día. Se hincha de agua, se destruye. Pero lo mismo pasa con otros estados que han ido desarrollando justo momentos de nixtamalización para poder obtener un producto distinto y su posterior conversión en un tipo de postre, como es el licuatole, es algo dulce. O en algo que le llaman tostadas arrieras, que eso es bien raro, ya de encontrar yo hace mucho que no las veo, que son unas tostaditas chiquititas, que son de Querétaro, que ocupaban los arrieros en las cinturones o aquí en las chaparreras, las metían ahí para irse las comiendo en el camino, porque no se humedecen. Son con el grano que todavía está duro porque pasó muy poco tiempo en este proceso y lo que está es duro, como poroso, a la hora de molerse y hacer esa tortilla que tiene una tostada durita que te aguanta días. ¿Sí me explico? Y ahí vamos con pozole, con tlayuda, con blandas, es decir, existirán a lo mejor un montón de productos que puedan caber dentro de un movimiento así o de una idea de este sistema ya mucho más completado con lo que ustedes tienen. Pero esto es justamente ir como casándonos en esto. Seguramente les va a dar un montón de gracia ver esto porque dicen, claro, pues así lo hacemos nosotros. Pues sí, claro, porque es la ruta que hay que hacerlo. Y además, lo mejor del asunto es que ninguno de los elementos tiene menos importancia que otra, insisto. Y esto es compartirlo justo para empezar a ponernos rutas de experimentación y de compartir datos específicos para saber si es que sí tenemos el camino hecho para nombrarle sistema superior de cocina. Y yo estoy cierto que sí, ¿eh? O sea, eso para mí, esto no hay duda, pero es lo único que hay que llenar como todo el barco ahora sí, completo, para ponernos en marcha, que es lo que han hecho ustedes. Entonces, eso está bonito. ¿Qué piensan del cuadro, ingeniera, doctora, todos? Que estaban riendo ahí. Sí, que justo cuando estábamos haciendo como la presentación del proyecto, eran como los puntos que estábamos tomando, bueno, la presentación que se había hecho para hoy. Eso, como puntos importantes que ahorita comentabas, ¿no? Que las fuentes de calor creo que no lo habíamos considerado, leña, carbón, gas, incluso la alcalinidad,
ahí nos faltó comentar que también, nos falta hacer pruebas con ceniza, porque ahorita vamos con cal, microcal. Y sobre todo eso, que nosotros no es como, que lo más importante que es, no es que haya una receta o que algo sea correcto, porque en realidad justamente varía, ¿no? Y dependiendo como la zona, las creencias y todo. Lo que sí buscábamos mucho y que también nos hace hincapié es como profesionalizar los procesos. Por ejemplo, vamos con la señora y ¿por qué dice, y por qué esa es la más correcta o por qué esa? No, bueno, es una experiencia, no es una visita de campo, como rescata cosas de ahí, pero de cierta manera ir profesionalizando y ir así como haciendo más cuantitativo, porque no hay nada de eso. O sea, nosotros nos estamos quebrando la cabeza en artículos y cosas, y sí como que menciona, ¿no? Pues el maíz no se hierve, esta cosa no, esto sí, o sea, sí como que nos llegan a explicar cosas, pero nos seguimos como en un... O sea, entre más nos metemos, más dudas tenemos. Pero justo eso, como que intentamos sí tener eso muy separado, ¿no? No es que sea lo bueno y lo malo, pero más bien como más ahí en el proceso. Y sí, pues eso era mi comentario. La idea de la profesionalización es una obligación para nosotros. Es decir, desde cocina necesitamos profesionalizar nuestro propio conocimiento. Y ese es un tema enorme porque está basado en una tradición o en una serie de expresiones tradicionales, rasgos que tienden a extinguirse. Es decir, que tienden a morirse y a no volverse a ver más. El regreso de la información, de alguna manera con tus fuentes, te permite también ir como contribuyendo al avance paulatino, digamos, a la mejora de la cotidianidad. Pero evidentemente el objetivo está en que este manual sea aplicable para todo mundo, es decir, que todos lo puedan revisar y que desafortunadamente alguien que es de una disciplina como la ingeniería en o alimentos o ciencias y demás, que se rompen el seso buscando artículos y textos y en la fuente principal, que somos los cocineros, no los tengamos para que nos los enseñen en una escuela, pues ahí les cuento el nivel de problema que tenemos, ¿no? O sea, son huecos, huecos, huecos. Por eso, mira, con esta reunión ya ganamos así un montón, ¿eh? O sea, con esta reunión ya podríamos todos más o menos dormir bien el 2021. Pero evidentemente, pues es que esto sigue y ustedes continuarán con el trabajo, pero hay otra cosa peor. Continuamos con la gente que se va muriendo, que sabe estos procesos, que ya no se les va a poder hacer preguntas. Y luego la otra, continuamos con una expansión de la moda de la nixtamalización sin bases sólidas, y ustedes que se dedican a la ciencia y que todos tenemos esta perspectiva, no podemos seguirle mandando al mundo mensajes de conviértase en cocinera tradicional, véngase al cerro tal o cual para bendecirse de maíz y nixtamal y luego ya puede usted poner su negocio en Nueva York. Las curvas de aprendizaje no tienen por qué ser así. Las curvas tienen que ser más cortas, más concretas y tienen que haber un documento como es este que diga, ¿esto es un método superior de cocina? Sí, pues estúdielo. Ahora, ¿habrá sus bemoles en su localidad? Sí, pero pues ya no nos encargamos de la localidad, también usted no manche, ¿no? Es como, póngase usted a trabajar tantito, ¿no? No le podemos resolver todo, ¿no? De eso se trata, de eso se trata. Pues muy bien, creo que, como dices, para primer acercamiento, creo que surgen más dudas, ¿no? Surge más chamba, pero creo que hay que empezarla a ordenar, como bien hemos platicado, ¿no, Lalo? Entonces creo que eso sería también el siguiente paso, ordenar, Correcto. parametrizar ciertas cosas, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no, o sí, pero nada más se deja en la mención, todo el mundo, creo que poco a poco vamos a ir avanzando sobre eso, ¿no? Y fijando hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos citar, a lo mejor, ¿no? Sí, no sobra ninguna información, ¿eh? Lo que a mí me gustaría es tener, Totalmente. si en la medida de la posible, el acceso ya digitalizado y compartido a todo lo que ustedes hayan tenido de esto, para efectos de ir también poniéndole otra visión y empezar a construir un camino más en concreto. Creo, por como las veo y las percibo, creo que ya sabemos para dónde vamos. Es decir, ya con esta reunión nos queda claro a todos, ¿no? Creo, confío. Porque digo, la neta, tener pHs medidos de todos, para mí ya me es una alegría, güey, que no tiene una idea. Ya para mí ya es felicidad. Oficialmente el lunes ya aprendí algo nuevo. Es decir, ya sé que hay más de lo que incluso existe hoy ya organizado.
de verdad, ¿eh? O sea, esto es horrible. Porque una de las cosas más importantes que nosotros como Sigue México, pero además todo el tiempo en redes y demás, es mi objetivo es que el chamaquito, chamaquita que está entrando a estudiar en 2021 y que tendrá cocina mexicana a lo mejor el próximo año en alguna especialidad y que habrá algún congreso o verá alguna conferencia de alguien, el objetivo es que cada año que pase tenga más información de este estilo, ordenada, organizada, perfectamente bien estructurada para su resolución académica y que no siga repitiendo los mismos errores que repetí yo, que hice yo cuando empecé a estudiar en el año 2000. O sea, estamos hablando de 20 años de diferencia y eso es una pérdida brutal de tiempo lo que ha habido aquí. Ya llegamos al punto en donde ya hemos hablado mucho de la nixtamalización y el maíz como el wow maravilloso y la pachamama y todo eso, muy bien, pero ya hay sensibilidad respecto al grano, pero pues mucha gente sigue creyendo que hay una fuente de nixtamal, ¿no? Eterna, que ahí brota y ya, y está ahí, se queda. O sea, ya nadie más profundiza. Los que sí tienen que profundizar son los cocineros y en esos son los que nos interesa. ¿Por qué? Porque cualquier persona se puede empoderar después para hacer nixtamalización sin ningún problema. Esta conversación que tuve yo que tuvimos en TikTok con las 4 productores de maíz y tortilla, si a ellos se les hubiera entregado ese manual así, comprado por tantos dólares para efectos de que ellos se pusieran a estudiar, su curva de aprendizaje del proceso o de este sistema hubiera sido de un año, hubiera sido a un par de meses. Y eso para adaptarse en el lugar, es decir, Los Ángeles, Las Vegas, Austin y Nueva York. Estamos hablando de todo el territorio americano. Entonces, básicamente, les hubiéramos ahorrado mucho tiempo. Y por lo tanto, y eso es algo que creo que coincidimos todos, ahorramos menos superioridad a la hora de tener un conocimiento. Es decir, nos creemos menos fregones cuando ya llegamos a lo mismo que han llegado 2,000 millones de personas antes que yo, ¿no? Pero ahora como yo ya llegué, pues ya soy quien debe repartir el conocimiento. También tenemos ese objetivo. Un poquito disminuir el oscurantismo medieval y ponerlo en la luz que necesita tener en 2021. Y que sea accesible para todos, ¿no? Pues que esto no es la llave del laberinto del Minotauro, güey. O sea, esto es un conocimiento vivo y que debe de estar vivo y academizado. Ya está, y que siga su ruta. Y que si la señora no le importa, que si utiliza la cal tal o cual y lo pone una hora, mira, nos da igual porque no pasa nada. Al contrario, pero sí un chamaco o chamaca que está estudiando tiene la obligación de mí tener parámetros para después replicar algo y decir, pues ya ahora con conocimiento me vale y lo pongo una hora más. Pues ya está, chido, güey, bien por ti, pues eso no pasa nada, ¿no? Eso está bien, pero sí, pues sí, digo, y que nos invite a probar, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues el mundo está necesitado de esto y entre más prácticos seamos con la información, mucho más visuales en términos de infografías y de documentos que puedan transformarse, o sea, datos que se transformen en procesos, en mapas mentales y demás, eso se agradece. Esa es la ruta, pues, ¿no? De coincidencia. Perfecto. Muy bien. Adelante, pues, chicos, estamos emocionados y... Chicos, de esta parte acá, Carlos, Willy, ¿alguien que quiera comentar? Porque se me corta un poco. Pues yo creo que eso, la reunión también da buena pinta de lo que ya se había platicado nosotros, o sea, de lo mucho que se había preguntado y platicado previamente. Y lo importante después, lo más complicado muchas veces es ver que hay una visión similar, ¿no? Hacia un ritmo y hacia un panorama similar, porque al tener gente de distintas áreas, lo más difícil es que se encuadren, que se vea como la perspectiva que se está buscando como tal, ¿no? Y creo que ya con lo que nos han mencionado, pues queda claro que ya hay un camino trazado, ya hay un camino limpio, pues lo que ya van limpiando para ir diciendo qué sí se quiere o qué no se quiere, qué tanto se quiere profundizar y la intención del por qué, ¿no? No se trata de decir yo soy el mago de la nixtamalización y el conocimiento es solo mío, ¿no? Sino, a ver, es todo esto, lo juntamos, lo acomodamos y pues, el que quiera, pues ahí está la librería del mago para que pueda leer.
Pero ya no se trata como de, tampoco de un sistema mágico, de un sistema histórico que nada más el chamán o la viejita más antigua del pueblo tiene acceso a, ¿no? Que llegando a los 80 años uno accede mágicamente a ese conocimiento, ¿no? Sino que se puede desde siempre, nada más que no hay nadie que haya querido echarse la chamba como en algún momento pues toda la gastronomía francesa hizo, ¿no? Y que hoy por hoy pues enseña desde una perspectiva muy francesa porque son los que dijeron, oye sí, esto es muy ordenable, sí se puede que se replique de aquí, porque si un francés va a México o un emperador francés lleva su séquito de chefs y le cocinan así como se cocina en Francia, se cocina en México y no hay ninguna variación, ¿no? Lo mismo con la nixtamalización, se tiene que nixtamalizar de manera igual en México, en Alemania y en Japón, con ciertas variantes, pero al final desde una misma, con el mismo objetivo y con el mismo producto, no con el mismo producto final, ajá. Quizás no con el mismo producto inicial, pero sí con el mismo producto final. Entonces, pues gracias también por la reunión y creo que nada más nos anima a que se viene un proyecto bastante interesante y bastante enriquecedor. Uf, grandote, de esos grandotes, sí, en efecto. ¿Qué más, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguien? Para ya irnos anotando mails y todo este rollo. Sí, yo creo que es de dejar o ver la cocina llena con ideologías, es decir, de creencias y de yo creo y más, ir conceptualizando, ordenando el conocimiento para poder ir generando parámetros más comprobables y que se pueda hacer y replicar la cocina de mejor forma, ¿no? Yo creo que es algo que le hace falta mucho a la cocina mexicana y pues qué interesante y yo creo que va a ser un proyecto muy grande que se va a ir generando. Pues más que nada, chicos, de esta parte también agradecer, estamos muy entusiasmados. La verdad es que con las ingenieras, aquí al chef Carlos, siempre que tenemos reunión, siempre decimos que tiene un proyecto nuevo. ya se nos cortó la Irene. Tú lo estás escuchando, ¿no? Ahí, Carlos, pero se cortó. No siempre, así es buen guía en el sentido de, no, vean. ¿Listo? ¿Se escucha mejor? Ya. ¿Ya? Pues siempre tenemos un nuevo proyecto con el chef Carlos, él siempre nos está sacando, pero muy guía, ¿no? Es muy profesional, ¿no? Muy profesional en el sentido de que, y el pH, y en qué tantos tiempos, ubicándonos siempre, ¿no? Y ahora con ayuda de ustedes, pues mucho más, ¿no? Con las ingenieras comentábamos, ¿no? Que a poco sí todo lo que estábamos haciendo de nixtamalización, iba a valer como la pena, ¿no? Así de, no, oye, ya mídele la temperatura y esto, ¿no? Pero a veces, ya. Se nos traba un poquito, pero ahí vamos oyendo. Ya verlo, ya, bueno. Ah, ahí está. Sí. Pero pues agradecerles y pues aquí estamos. Les vamos a pasar también para en Excel el formato, el archivo, para que ustedes también tengan acceso a toda la información digital que nosotros tenemos. Y gracias. Sí, la intención ahora es nada, Irene, de verdad, muchas gracias. Una cosa importante es decirles, no hay ningún dato desechable, ninguno. Probablemente en el momento en el que estemos analizando algo no necesariamente se ocupe para efectos de lo inmediato, sino a lo mejor queda como pendiente. Ningún dato es rechazable, ¿eh? Pero ninguno. Así como de pronto el de algún tiempo en específico, alguna variación, alguna cosa, puede llegar a ser motivo de una excepción que de pronto tiene que decirse. Es decir, esto es como la generación de una regla básica, ¿no? Si tú pones los puntos básicos de lo que hay que cumplir, pues a alguien se le saldrá de las manos o se saldrá de las manos algo, pues también habría que considerarlo, o a lo mejor posibilidades de errores, posibilidades de interpretaciones, en fin. Entonces, eso es importante. Yo quería pedirles, para ya efectos de ir cerrando, vamos a abrir un drive. La intención es tener toda la información con la que ustedes cuentan. O sea, digamos, como tener su misma bibliografía, los mismos PDFs que ustedes tengan, o los documentos digitales, los documentos de Excel. Se va a ir dividiendo en carpetas para efectos de ir tomando orden. Esto es decir, como empezar ya a compartir información e ir estructurando.
A lo mejor lo que se me ocurre es la coordinación de experimentación a distancia, es decir, un par de detalles ya que vayamos familiarizándonos para ir a lo mejor especificando en un par de cosas para efectos de ir exponiendo cada vez más algunos datos e ir como dirigiéndonos hacia la construcción justo de estos como bloques de información que será cada uno por su lado, ¿no? Es decir, el maíz, la cal, el agua, el fuente de calor, el tipo de reposo, pHs, bla, bla, bla. Que eso es importante y de esa manera hay como ir ya integrando todos los... Vístolo así, como dividido como por grandes, como matriz, como por columnas, es mucho más fácil organizar incluso experimentaciones puntuales para efectos de tener más datos, porque ya no los estás necesariamente concatenando, o sea, ya no te preocupa todo, sino a lo mejor te concentras en una ocasión en una o dos cosas en particular y eso te hace extraer un montón de datos. Si se puede, para ir organizando las direcciones web y, o sea, ir mandándoles, abrir la carpeta y que ustedes vayan subiendo toda la información que vayan teniendo, vamos a estar todos aquí metidos, entonces, pues no sé, ¿cómo hacemos? ¿Tienen un mail particular para todos o tienen mail todos o cómo está el rollo? Yo creo que es más fácil para poder tener mejor control, sobre todo, ¿no? Que sea uno solo o que es vía Gmail todo, ¿no? O sea, realmente es que Sí. no sé si tienen Gmail o cada quien y ahí se ve quién registra, quién, ¿no? No sé. Sí, la intención con un Drive es que si todos tienen acceso o las personas seleccionadas, por ejemplo, aquí Carla, Willy, Carlos tienen acceso. Y si ustedes tres tienen acceso, estaremos tú y yo también. Entonces, finalmente, todos pueden alimentar, todos pueden quitar o todos pueden poner. La idea es, una vez que se vaya metiendo la mayor cantidad de información, ir siendo dos o tres personas sean solo las que vayan reacomodando para que no se vaya perdiendo todo el show. Lo importante es que a lo mejor, no sé, igual ustedes tienen en una computadora tienen algunas cosas, a lo mejor en otros tienen otras cosas. En fin, no lo sé, no sé cuál sea su Yo creo que logística nos podemos ir por el correo, ¿no? O sea, a lo mejor uno que sea el Gmail de Sandra, y Ok. que ahí se ponga todo y ella sube, ¿no? Bueno, O perfecto. bueno, Sí, el sí. correo de Sandra o la firma de Sandra, ya sabemos quién sube. Pero que sea una sola persona o una sola firma. Porque si no, digo, independiente tú y yo, pero yo creo que sí del Sí. equipo será mejor y más control, Vale. yo creo, ¿no? Buenísimo. Sí, nosotros estamos trabajando todo el tiempo así y sí me conviene a veces tener a todos porque finalmente uno se lo lleva y luego mi Drive hace unas trampas maravillosas también que ya Carla No, tengo que resolver varias veces no entiendo. mandándome archivos por mail. Pero sí, Sandy, tú El problema tienes es de este lado. Sí, ¿me pasas tu mail, Sandra, porfa? Sería NN. No te oí. No se escuchó. ¿No? Ahí va. SANN. ¿Lo puedes escribir en el chat para que quede mejor En el chat de registrado? aquí. A ver, en el chat. Y yo te pongo el mío. Sí. Más fácil. Yo te pongo el mío, ¿no? Sí. Ah, vale, ya está. Sanramos. Sí, Cedillo, perfecto. Cedillo T, ¿verdad? Sí, exacto. Vale, perfecto. Pues nada, abro el Drive y ya es ahí más bien les llegará la notificación a los dos como de empezar a alimentar, para poder editar y todo eso y empezar a subir info. Sí es importante, en la medida de lo posible, para efectos de tener los datos completos, Sandy, please, toda la bibliografía que tengan sería lo ideal. Porque de esa manera, o sea, los PDFs o si tienen documentos enteros o capítulos, lo que sea, sería lo ideal. Porque eso sirve para cuando haya que citar, pero también sirve para consulta en lenguaje común si es que lo necesitamos en algún punto. Y eso se queda en un área, o sea, en una carpeta, y luego en otra vemos todo el tema que lo que tengan ustedes, y vamos viendo cómo hacemos división, ¿no? Ya mucho más pactada y mucho más hablada, circulando ya, sin alterar lo que tengan ustedes, porque evidentemente no queremos como romper el esquema y establecer otro, al contrario, sino la idea es entender la información y en qué están. Ya está.
¿vale? Perfecto, perfecto, muy bien. Pues arrancamos, Lalo, ¿no? Nada, pues sí. Venga. Yo te debo el convenio esta semana, amigo, porque las semanas pasadas Sí, estábamos no te preocupes. cerrando Nosotros ya cosas. entramos a Semana Santa, ya la locura también, gracias a Dios. Usted ya está subiendo la gente, entonces sí, estas 2 semanitas va a estar medio complicadas, pero Pues me da bien. chance entonces de Ojalá. que si con ellas mismas podemos irnos comunicando, sería Claro. lo ideal a lo mejor, es que no sé si grupo o lo que sea, como qué tan movidas, o nos vemos tal vez, compactamos y a lo mejor una llamadita de seguimiento no estaría mal. Sí, ¿no? sí, como ¿Me puedes dar como tu ustedes teléfono? establecen. Sería lo mejor como para irlo operando más rápido, Carlos, y a lo mejor hacer un poquito más lenta la reunión ya entre todos para temas de agendas y demás. Pero si me pasas tu teléfono igual, Sandy, ¿Quieres que abramos un WhatsApp o algo así, de grupo? Vamos circulando ahora con el Drive primero, para ir alimentando, y ya que tengamos muy avanzado eso, nos vamos con el grupo de inmediato. Pero dame, si quieres, tu teléfono de una vez, Sandy, porfa. Escríbeselo. Sí, porque no se oye. A ver, lo va a escribir en el chat. Vale. 55 36 58 92 18. Vale, perfecto. Pues ya estamos, para irlo teniendo también anotado. Y ya sea cualquier cosa, ya abro yo el grupo y nos empezamos a comunicar, que estén más de testigos o los que sea, pero al final como para que vaya viendo ya su lugar específico. Pues nada, por tiempos, la idea es que esta primer fase, justo como se había puesto, vaya circulando en línea lo más rápido posible, de establecer lenguajes en común, luego tener la información que ya haya sido generada y en dado caso empezar con el sistema que ya tienen de posibilitar o de solicitar alguna experimentación en particular o algún dato, lo que sea, e ir ya poniéndonos de acuerdo para llegar algún día pronto a vernos entre todos, ¿no? Sería la idea. Perfectísimo, Lalo. Me parece muy bien. Adelante. Que para vernos sería celebrar, porque así como vamos, yo creo que todo se puede hacer en línea, pero sí. Va a estar canijo. La verdad. No, sí, digo, porque ya tienen el sistema, o sea, ya tienen el sistema para ir nada más interviniendo en cosas puntuales, ir sacando más info, o sea, ya es más sencillo. Ya es cuestión a lo mejor nada más de aterrizar y ahora sí como jalar todo el rompecabezas y verlo, ¿no? Ya está. Adelante. Vale, pues muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Alguien que quiera comentar para ya despedirnos? Nada. Todos por acá. Todo muy bien. Carlita, Willy, ¿todo bien? Isaac, ¿todo bien? Perfecto, pues muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Ya empezamos. Gracias por todo. A ver qué sale con esto, pues mejor tortillas. Ojalá.